nombre? No importa. Nunca ha importado. Soy un recolector de naves espaciales, un parásito que orbita los restos de lo que alguna vez fueron gloriosos imperios. Civilizaciones erigidas a costa de millones de vidas, reducidas a desechos, esperando a alguien como yo. Algunas lo suficientemente desesperadas como para desgarrar sus cadáveres en busca de algo que aún tenga valor. No hay nobleza en esto, por supuesto, pero es necesario para seguir respirando un ciclo más. Es un trabajo miserable, pero funciona. Aprendes a ignorar los detalles, a no preguntar por qué ciertas cabinas criogénicas aún tienen formas dentro, por qué algunas puertas han sido selladas desde el interior, por qué ciertos mensajes de emergencia nunca llegaron a su destino. El espacio es un cementerio tibio, y mi trabajo es sacar las joyas de entre los muertos antes de que alguien recuerde que existieron. La primera vez que vi la Band de la USCSS, parecía otro cadáver flotante más. Un casco demasiado grande, una nave de modelo arcaico, fusionada con el océano de escombros que rodeaban ese sector. Iba a ignorarla, pero algo me hizo detenerme. A diferencia de las demás, estaba sellada, intacta, como un sarcófago que nunca se abrió. Eso nunca es una buena señal. Pero en mi negocio, las malas señales a veces significan dinero. Y mucho. Me acerqué, analizando el exterior. El fuselaje estaba marcado con alertas de contaminación, palabras y símbolos rayados que no reconocí de inmediato. Protocolo de cuarentena, aislamiento irreversible. Alguien quería que esa nave jamás volviera a tocarse. Eso me habría hecho desistir, si todavía tuviera algo que perder. Pero ese no era el caso, por supuesto. Fue entonces cuando vi el nombre de la nave estampado en el casco, Band, y debajo de él, una inscripción que me hizo sentir un nudo en el estómago, Burrak. Conocía ese nombre. Todos lo conocían. Eran una familia de locos que se encerraron dentro de la nave para escapar del virus cósmico Z, un patógeno que no solo consumía carne, sino que también distorsionaba la mente de formas que nadie lograba comprender del todo. Todavía recuerdo sus transmisiones, susurros frenéticos, palabras sin sentido, súplicas de ayuda, que poco a poco se convirtieron en algo completamente extraño y desconectado. La escotilla principal estaba carbonizada, el metal doblado y retorcido como si alguien hubiera intentado forzarla. Era imposible decir si el fuego vino desde el interior o desde el exterior. Esa debería haber sido mi primera advertencia para alejarme. Pero ya era tarde. Estaba demasiado cerca. La nave parecía muerta. Estaba allí, inerte, sin ningún signo de actividad. Pero eso no significaba que estuviera vacía. Nada en el espacio muere realmente. No mientras haya alguien lo suficientemente desesperado como para abrir una escotilla y echar un vistazo al interior. Y yo era ese alguien. La superficie de la nave tenía marcas de impacto, como si fuera un pedazo de chatarra espacial sin dueño, arrastrado de un lado a otro por corrientes gravitacionales erráticas. Pero el fuselaje estaba extrañamente intacto, como si lo hubieran dejado allí a propósito, como si hubiera sido abandonado con cuidado. ¿Sabes? Cuarentena. Protocolo de aislamiento irreversible. Eso significaba dos cosas: peligro o algo valioso. En el fondo, sabía que ambas eran ciertas al mismo tiempo. A veces me pregunto qué hice con mi vida. ¿Cómo llegué hasta este punto? Verifiqué los cables magnéticos en el casco y avancé lentamente. La capa de metal exterior estaba fría bajo mis dedos enguantados, pero sentí una leve vibración resonando en el interior. Quizás un eco del generador de emergencia. Quizás algo más. No importaba. Mi HUD mostró algunas lecturas inconsistentes, niveles de radiación residual, pero nada lo suficientemente anormal como para hacerme dudar.
Mis ojos volvieron a la escotilla. El metal circundante estaba quemado, con signos obvios de fusión intensa por calor. Pero no parecía una entrada forzada desde el exterior. La forma de la destrucción era justo lo contrario, como si alguien dentro de la Vant hubiera intentado salir desesperadamente y por alguna razón hubiera fallado. Otra gran advertencia para dar media vuelta. Pero aquellos que sobreviven en el vacío no pueden permitirse instintos de autoconservación demasiado agudos. Si pensara demasiado antes de entrar en un casco abandonado, no habría llegado tan lejos. Con un tirón firme, activé el protocolo de acoplamiento manual y comencé a trabajar en la escotilla. El sistema electrónico llevaba muerto mucho tiempo, pero las cerraduras mecánicas aún estaban intactas. Era un modelo antiguo, de esos que aún respetaban la idea de que, en algún momento, todo fallaría, y sería necesario un método manual para entrar. Las bisagras crujieron cuando giré la válvula, y un chorro de aire seco escapó a través de las grietas. El olor me llegó incluso a través del filtro del traje. No era solo aire estancado, era algo más profundo, más arraigado en el metal y los circuitos, impregnado en las paredes como una advertencia silenciosa. Forcé la entrada, tirando de la escotilla con un último esfuerzo. La oscuridad dentro de la nave se abrió ante mí, como una boca hambrienta esperando al próximo incauto. Respiré hondo. Entonces entré. La oscuridad dentro del pasillo parecía absorber la luz. Mi linterna apenas lograba perforarla, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes metálicas. No había sonido más allá de mi propia respiración, amortiguada por el casco y el susurro de mi traje con cada movimiento. Pero el silencio no era normal. Estaba cargado, como si la nave aún guardara el eco de algo que debería estar muerto. Una sensación pegajosa de óxido y descomposición se me aferró a la garganta. Mis pasos resonaron de una manera extraña, amplificados por el revestimiento metálico del pasillo. Claustrofóbico. Pero no solo por la estructura funcional de la nave. Había algo en las proporciones del ambiente, en los ángulos de los accesos, que hacía que todo pareciera más pequeño de lo que debería ser. Como si el espacio dentro del Vant se hubiera reducido a lo largo de los años, plegándose sobre sí mismo. Me detuve un momento, ajustando los sensores del casco. El HUD parpadeó con lecturas que no me gustaron. Residuos de radiación desconocidos. Nada relacionado con Z, pero algo extraño. Algo que los sistemas de identificación no podían clasificar. Era débil, disperso, como un rastro antiguo, o como si aún se estuviera propagando. Dudé. Miré hacia atrás, hacia la escotilla abierta, hacia la nada que me esperaba afuera. Pensé en irme, cerrar todo y fingir que nunca estuve allí. Pero ya había respirado ese aire. Ya era parte de la nave ahora. Seguí adelante. Los corredores me obligaban a inclinarme bajo vigas torcidas, esquivando cables sueltos y soportes corroídos. Todas las puertas automáticas estaban bloqueadas en modo manual, obligándome a empujarlas con esfuerzo, el metal crujiendo al rozar contra sí mismo. La iluminación fallaba en puntos específicos, creando pequeños bolsillos de oscuridad absoluta donde mi linterna no parecía marcar la diferencia. Toqué la pared y el revestimiento tenía una textura extraña, caliente en algunas partes, húmedo en otras. Aparté la mano, tratando de ignorar la sensación. La nave estaba muerta, pero aún parecía respirar. Me acerqué a la curva que conducía al núcleo central, el corazón de la nave. Mis ojos recorrieron una consola, un conjunto de cables extendiéndose por el suelo como venas expuestas. Nada debería estar funcionando allí. Y, sin embargo, justo al lado, un monitor brillaba en la oscuridad.
Avancé con cautela, mis ojos fijos en la pantalla, siguiendo las lecturas inestables. El traje ofrecía protección, pero me sentía inquieto. La radiación residual debería disiparse siguiendo un patrón estable, no pulsar de esa manera, no fluir como algo vivo. Pasé la mano sobre la consola más cercana. El metal estaba frío, cubierto por una delgada capa de polvo, pero había algo extraño en el contacto, una aspereza que no debería estar allí. Iluminé mejor y vi pequeños rastros dispersos por toda la superficie. Marcas, residuos de algo impregnado en la estructura de la nave. No era hollín, no era sangre. El material no reaccionaba a la luz. El interior estaba plagado de estas pequeñas incoherencias. Puertas que parecían haber sido forzadas, pero no abiertas. Estructuras que deberían estar oxidadas, pero que permanecían intactas. Como si la nave se estuviera desmoronando y preservando al mismo tiempo, en una lógica incorrecta. Me acerqué más. El terminal estaba activo, uno de sus monitores ejecutando una grabación antigua. La calidad era deficiente. El video en blanco y negro, los contornos distorsionados por la baja resolución. Pero algo en él me hizo dudar. Me agaché junto al panel para observar mejor. La grabación no tenía audio, solo el bucle continuo de una filmación que nunca se había detenido. Me quedé allí un momento, sintiendo cómo la incomodidad se arrastraba por mi piel. Había visto cientos de naves muertas antes, pero algo en esta era diferente, de una manera que no podía explicar. Bant no era solo un pedazo de chatarra abandonado en el espacio. Aún guardaba algo. La pantalla parpadeaba, el contraste distorsionado por el tiempo. Harvan Burrak apareció en el monitor, su respiración entrecortada, como si cada palabra le costara esfuerzo. Su rostro estaba sudoroso, pálido, sus ojos hundidos, fijos en algún punto más allá de la cámara. Se rió, un sonido seco y quebrado, sin emoción. «No quiere nuestra carne», dijo, con las palabras titubeantes. «Quiere el espacio entre nosotros». Por un momento, esperé que dijera más, que explicara. Pero eso fue todo. La frase quedó suspendida en el silencio de la nave, resonando en mi cabeza como algo que debería entender. Detrás de Harvan, casi fuera del enfoque de la cámara, había una mesa de comedor. Sentí un peso en el pecho al notar las dos figuras sentadas allí. Merris y Olan Burrak, su esposa e hija. No se movían, de una manera que no parecía natural, como si no solo estuvieran muertos, sino detenidos, interrumpidos exactamente en el momento en que dejaron de ser personas. La iluminación de la grabación era tenue, saturada de ruido estático, pero los contornos eran lo suficientemente claros. Algo metálico sujetaba sus cabezas a la mesa. ¿Tuberías? ¿Estructuras fijas? No pude decirlo, pero los cuerpos, incluso sin color, incluso congelados en la imagen, no fueron lo que me hizo contener la respiración. Fueron los ojos. Merris y Olan estaban muertos. Tenían que estarlo. Pero sus ojos brillaban en la luz infrarroja de la grabación, reflejándose de una manera imposible, como los de un animal atrapado por un haz de luz en la noche. Debería haberme detenido allí. Debería haber mirado hacia otro lado, haberme alejado del terminal y largarme. Pero mis ojos siguieron explorando la parte inferior del video, y fue entonces cuando vi las paredes a su alrededor. Estaban garabateadas, cubiertas de mensajes frenéticos, escritos apresuradamente, superpuestos entre sí, en una mezcla de tinta oscura, sangre coagulada y algo más. Algo que parecía carne derretida, adherida al metal como si fuera parte de la estructura de la nave. «No mires el sexto. Zeteta nunca infectó», lo convenció. «No hay puertas, hay opciones».
Mis dedos se aferraron al costado del terminal sin que me diera cuenta. La pantalla parpadeó una vez más. Debería haberme ido. Cada instinto me gritaba que corriera. Pero no llegué a esta vida por tomar buenas decisiones. Contra todo sentido común, seguí adelante. Los corredores del Bund parecían más estrechos a medida que avanzaba. Las paredes se inclinaban de una manera sutil, como si la propia estructura de la nave se hubiera ajustado a lo largo de los años para acomodar algo que no debería estar allí. La luz de la linterna titilaba mientras me movía, proyectando sombras alargadas que parecían doblarse sobre sí mismas. El silencio era absoluto. No había ni el más mínimo zumbido de los sistemas de soporte vital, ni el crujido ocasional del enfriamiento del casco. Era un vacío sofocante, como si el sonido hubiera sido absorbido. Incluso mi propia respiración dentro del casco sonaba demasiado fuerte, desplazada, extraña en ese espacio. Los corredores se dividían sin lógica aparente. Los viejos mapas de Band indicaban que debía dirigirme a la sala de control, pero cada giro que tomaba parecía llevarme a un pasillo inesperado, como si la nave estuviera reescribiendo su propio diseño mientras avanzaba. Pasé junto a una puerta entreabierta y noté los cables en el suelo, pero no estaban simplemente sueltos. Eran como venas extendiéndose por los muros, enroscándose en las estructuras metálicas, penetrando pequeñas rendijas de la superficie. Era como si la nave estuviera absorbiendo sus propios componentes, devorando sus sistemas. Por un instante, sentí que algo me observaba. Me giré demasiado rápido, haciendo que la linterna parpadeara. Nada. Pero la sensación seguía ahí, arrastrándose bajo mi piel con insistencia, como un insecto moviéndose bajo la tela. Seguí caminando, tratando de ignorar los detalles que gritaban que debía irme. Pasé junto a una puerta de seguridad con marcas de rasguños a lo largo del costado. El patrón era largo, rítmico, como si alguien hubiera arrastrado un objeto metálico por el panel una y otra vez. Finalmente llegué a la sala de control. El espacio era más amplio que los corredores, pero no ofrecía alivio. La geometría presentaba ángulos ligeramente inclinados de una manera imposible. Entonces, mis ojos fueron al techo. 3 monitores gigantes colgaban suspendidos por brazos metálicos. Flotaban levemente, como si algo aún intentara alimentarlos de energía. Al principio pensé que solo eran viejos registros de la tripulación, almacenados allí antes del abandono, pero luego lo noté. Los rostros en las pantallas, Harvan, Merris y Olan, no estaban estáticos. Sus ojos se movían y me estaban mirando. Las caras en las pantallas permanecían inmóviles, congeladas en una expresión neutral, casi ausente. Pero los ojos se movían, de uno a otro, deslizándose con una precisión imposible. Harvan en el centro, Merris a la izquierda, Olan a la derecha, sin emoción, sin cambios de expresión, solo sus pupilas siguiéndome con cada paso que daba en la habitación. Di medio paso atrás, instintivamente. Nada cambió. No hubo retraso en sus movimientos. No había duda alguna. Era como si yo fuera lo único real en la sala, y ellos, una imagen de fondo programada para seguirme. Mi mente intentó convencerme de que era solo un error de software. Alguna falla en el código de visualización de registros, un efecto óptico. Los monitores viejos suelen presentar artefactos visuales cuando están dañados, ¿cierto? Pero la lógica no encajaba. No de esa forma. Los ojos eran intencionales. Cambié de posición, rápido, para probar. Me siguieron. Tragué en seco. Poco a poco, la sensación de que estaba solo en la nave comenzó a desmoronarse. Algo estaba allí conmigo. No podía decir dónde ni cómo, pero lo sabía.
y los monitores eran lo único que parecía dispuesto a advertirme. Cerré la mano alrededor del borde de la consola. El metal estaba cálido. No tenía sentido. El sistema principal de la nave debería haber estado muerto durante años. Pero mi cuerpo ya conocía la verdad. Solo estaba tratando de negarla. Mi mente intentaba racionalizarlo, encontrar una falla lógica en lo que estaba viendo. Sabía que no había forma de que esos ojos me estuvieran siguiendo. Sabía que tenía que ser un error de software, un bucle gráfico dañado, una antigua falla en un sistema en descomposición. Pero mi cuerpo no lo creía. Mi pecho estaba tenso, la respiración entrecortada, mis músculos rígidos en un instinto primitivo de huida. Me obligué a parpadear, a apartar la mirada, pero cuando obstinadamente volví a mirar, sus ojos seguían allí, viéndome. Ninguno de ellos parpadeó. Pasé la lengua por mis labios, mi boca seca. Toqué la consola a mi lado, como si pudiera anclarme en la realidad. El metal estaba cálido bajo mis dedos. Podía sentir mi propia muñeca apretada contra mis costillas, un martilleo amortiguado dentro del traje. Si eso era un error de software, debería haber al menos un pequeño retraso, una latencia en la respuesta. Pero no había vacilación en los ojos de esas cosas. No había margen de error. Quería salir de allí. Todo dentro de mí gritaba que debía irme. Pero mis manos no soltaban la consola. Mis pies no se movían. Porque, en algún rincón de mi mente, una parte de mí ya lo sabía. Eso no era un error. Mis ojos se fijaron en la pantalla, como si esperaran que algo cambiara. Como si de repente esas caras pudieran simplemente dejar de seguirme. Pero no se detuvieron, y yo no podía apartar la mirada. Era como si en el momento en que desviara la vista, algo muy malo fuera a suceder. Todavía aferrado a la consola, vi con el rabillo del ojo que la pantalla principal parpadeaba. El brillo fantasmal de la antigua interfaz iluminó los contornos de la sala de control, proyectando sombras alargadas en las paredes. Un archivo apareció en la pantalla, un código de transmisión parcialmente corrupto. No tuve que forzarlo. Se abrió solo. La grabación comenzó. No había sonido, solo la imagen granulada de Harvan Burrak mirándome, igual que en el monitor anterior. Pero ahora había algo distinto. Su rostro parecía más presente, como si supiera que yo estaba allí. La línea de comandos bajo el video comenzó a moverse, caracteres escribiéndose solos, uno por uno. Contuve la respiración. «Te estamos mirando». Mi corazón casi se detuvo. El mensaje desapareció por sí solo, como si nunca hubiera existido. Los monitores, sostenidos por los brazos metálicos, vibraron ligeramente, como si se estuvieran ajustando, leyendo, analizándome. Mi cuerpo se paralizó, porque ahora, por primera vez, las caras en la pantalla estaban sonriendo. La terminal seguía parpadeando. La pantalla temblaba en tonos verdosos, como si estuviera al borde de un fallo completo. Un archivo corrupto titilaba en la esquina inferior, los códigos reorganizándose en líneas erráticas. No quería abrirlo, pero ¿qué más podía hacer? Mis dedos flotaron sobre el comando un segundo demasiado largo antes de que finalmente presionara la tecla. La grabación se cargó, los píxeles reajustándose como un organismo que moría y volvía a la vida al mismo tiempo. Harvan apareció de nuevo, pero ahora era distinto, más viejo, mucho más viejo de lo que debería ser. El tiempo le había pasado de una forma extraña. Las arrugas en su rostro eran demasiado profundas, la piel tirante contra los huesos, los ojos hundidos en sombras que parecían extenderse hacia el interior. Era como si cada segundo dentro de esa nave le hubiera arrancado años de vida. Respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad.
Entonces, habló. «Está ahí abajo». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para decir la última parte. Como si supiera que una vez dichas esas palabras no habría marcha atrás. La puerta. La grabación se archivó y se cortó. Fragmentos de estática erosionaban la imagen. Por un momento pensé que el archivo se había dañado por completo. Pero luego la pantalla se estabilizó y lo que apareció me congeló por dentro. El video ahora mostraba el nivel inferior de la nave. No sabía exactamente en qué parte estaba. El diseño de la Band no había tenido sentido desde que entré. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la pared en el fondo de la toma. Porque no era metálica. La estructura, el material, pulsaba. Se contraía y expandía, como si la nave misma tuviera un corazón, como si respirara. Me recosté instintivamente, como si pudiera verme a través de la pantalla. Mi pecho se tensó. En la grabación, Harvan estaba allí, inmóvil, pequeño en comparación con aquello. Quería dejar de mirar, pero entonces noté sus ojos. En los monitores de la habitación, en el presente, los rostros de Harvan, Merris y Olan aún me observaban. Justo como Harvan miraba esa cosa en la grabación. Sabía lo que había allí. Y entonces, sin dudarlo, entró. El video se cortó a negro. Me quedé allí, mirando la pantalla oscura. Mi cuerpo no se movió. Mi mente gritaba que apagara eso, que saliera de esa nave, pero mis manos temblaban junto a la consola, inmóviles. Harvan entró. La frase giraba en mi cabeza como un zumbido persistente. El video no mostraba qué había al otro lado de esa cosa palpitante. No mostraba lo que ocurrió después. Y eso era lo peor de todo. El vacío dejado por la imagen ausente era insoportable. Mi cerebro trató de llenar los huecos, y todo lo que produjo fue peor que cualquier grabación. Tragué en seco. Mis ojos se dirigieron a los monitores suspendidos en el techo. Harvan, Merris, Olan, aún estaban allí. Aún me miraban. Pero ahora había algo distinto. La sonrisa había desaparecido. Por un segundo pensé que era un truco de mi mente, un reflejo extraño en la pantalla, pero entonces lo comprendí. Se habían puesto serios de nuevo. Me observaban con la misma expresión que tenía Harvan antes de cruzar esa puerta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente entendiera lo que estaba pasando. Me alejé de la consola. Mis pies tropezaron contra el suelo metálico. Un nudo pesado en el estómago. Necesitaba salir. Pero al girarme, la pantalla del terminal parpadeó. Líneas de código comenzaron a aparecer frenéticamente, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado. Nos mira. Mi respiración se cortó. Miró hacia atrás. Él me mostró riquezas que nunca soñé. Estoy agradecido con él. El monitor tembló. Un ruido de interferencia recorrió el ambiente, reverberando entre los monitores en el techo. Un sonido metálico, irregular, casi húmedo. Ya me había arrepentido de haber entrado en esa nave hace mucho tiempo, pero después de lo que acababa de escuchar, riquezas que nunca soñé. ¿Qué tipo de riquezas? La puerta detrás de mí se abrió sola, y en el corredor oscuro algo respiraba. La necesidad me consumió. Fue eso. Un deseo instintivo, casi primitivo. No tenía sentido. Nada había tenido sentido desde que puse un pie en esta nave. Pero si había algo de valor, algo que pudiera justificarlo todo, estaba ahí abajo. La respuesta, la recompensa, o mi ruina total, lo que fuera, estaba en el nivel inferior. Miré los monitores por última vez. Harvan, Merris, Olan, me miraban, pero había algo mal. Sus ojos eran más grandes ahora, como si estuvieran creciendo, dilatándose, devorando los bordes de sus propios rostros. Quería creer que era un fallo en la pantalla. Realmente quería, pero en el fondo
Sabía que no lo era. Respiré hondo. Mis botas resonaron contra el metal mientras descendía las escaleras, cada paso amplificado más de lo que debería. El corredor era igual que cualquier otro en la nave. Oscuro, frío, cubierto de capas de metal envejecido. El mismo suelo, las mismas paredes. Nada indicaba que este era un límite, hasta que la vi. La puerta al final no debería existir. No era metálica, era orgánica, una estructura palpitante que respiraba por sí sola. Pequeñas ranuras en su superficie se expandían y contraían. La humedad goteaba por sus bordes. Un líquido oscuro y espeso se acumulaba en el suelo, exudando un olor imposible de describir. Vacío, quemado, como si el espacio hubiera muerto allí. Mis manos temblaron. El miedo trepó por mi columna, paralizándome en mi sitio. ¿Debería volver? ¿Olvidar esta nave? ¿Fingir que nunca la encontré? ¿Fingir que no vi lo que vi? Pero, ¿qué había más allá de esa puerta? Riquezas que nunca soñé. Tal vez este sea el final de mi historia. Ahora es mi turno de descubrirlo.